El pivote geográfico de la historia por Halford John Mackinder. Cuando en un futuro remoto los historiadores miren atrás y vean el conjunto de siglos que estamos atravesando y los vean acortados, como hoy vemos las dinastías egipcias, es muy posible que describan los últimos 400 años como la época colombina y digan que terminó poco después del año 1900. Últimamente se ha vuelto un lugar común hablar de que la exploración geográfica está a punto de terminar y se reconoce que la geografía debe ser desviada hacia el propósito de un estudio intensivo y una síntesis filosófica. En 400 años se ha completado el contorno del mapa del mundo con una exactitud aproximada e incluso en las regiones polares los viajes de los exploradores Fridtjof Nansen y Robert Falcon Scott han reducido muy por poco la última posibilidad de descubrimientos espectaculares. Pero el comienzo del siglo XX es apropiado como el final de una gran época histórica no solo por este logro por grande que sea. El misionero, el conquistador, el agricultor, el minero y, últimamente, el ingeniero han seguido tan de cerca los pasos del viajero que apenas se ha revelado el mundo en sus fronteras más remotas cuando nos vemos obligados a hacer una crónica de su apropiación política prácticamente completa. En Europa, América del Norte, América del Sur, África y Australasia apenas queda una región que pueda reclamarse como propia a menos que sea el resultado de una guerra entre potencias civilizadas o semicivilizadas. Incluso en Asia probablemente estemos presenciando los últimos movimientos de la partida que jugaron por primera vez los jinetes de Yermak el Cosaco y los marineros de Vasco da Gama. En términos generales, podemos comparar la época colombina con la que la precedió describiendo su característica esencial como la expansión de Europa contra resistencias casi insignificantes mientras que la cristiandad medieval estaba constreñida a una región estrecha y amenazada por la barbarie externa. A partir de ahora en la era postcolombina, tendremos que enfrentarnos nuevamente con un sistema político cerrado y no por ello menos de alcance mundial. Toda explosión de fuerzas sociales en lugar de disiparse en un circuito circundante de espacio desconocido y caos bárbaro tendrá una fuerte repercusión en el otro extremo del globo y los elementos débiles del organismo político y económico del mundo quedarán destrozados en consecuencia. Hay una enorme diferencia de efecto entre la caída de un proyectil en un terraplén y su caída en medio de los espacios cerrados y las estructuras rígidas de un gran edificio o un barco. Es probable que una ligera conciencia de este hecho esté desviando por fin gran parte de la atención de los estadistas de todas partes del mundo de la expansión territorial a la lucha por la eficiencia relativa. Por lo tanto me parece que en la presente década estamos por primera vez en condiciones de intentar con cierto grado de exhaustividad una correlación entre las generalizaciones geográficas y las históricas más amplias. Por primera vez podemos percibir algo de la proporción real de características y acontecimientos en el escenario del mundo entero y podemos buscar una fórmula que exprese ciertos aspectos en todo caso de la causalidad geográfica en la historia universal. Si tenemos suerte, esa fórmula debería tener un valor práctico para poner en perspectiva algunas de las fuerzas en pugna en la política internacional actual. La conocida frase sobre la marcha del imperio hacia el oeste es un intento empírico y fragmentario de ese tipo. Propongo esta tarde describir aquellas características físicas del mundo que a mi juicio han sido las más coercitivas de la acción humana y presentar algunas de las principales fases de la historia como orgánicamente conectadas con ellas, incluso en épocas en que eran desconocidas para la geografía. Mi objetivo no será discutir la influencia de este o aquel tipo de característica ni hacer un estudio de geografía regional, sino más bien presentar la historia humana como parte de la vida del organismo mundial. Reconozco que solo puedo llegar a un aspecto de la verdad y no deseo desviarme hacia un materialismo excesivo. El hombre y no la naturaleza es quien toma la iniciativa. Pero la naturaleza controla el resultado en gran medida. Mi preocupación se centra en el control físico general más que en las causas de la historia universal. Es obvio que solo se puede esperar una primera aproximación a la verdad. Seré humilde con mis críticos. El difunto profesor Edward Augustus Freeman sostenía que la única historia que cuenta es la de las razas mediterráneas y europeas. En cierto sentido esto es cierto, porque es entre estas razas donde se han originado las ideas que han hecho que los herederos de Grecia y Roma dominen el mundo entero. Sin embargo, en otro sentido muy importante, esta limitación tiene un efecto limitador sobre el pensamiento. Las ideas que forman una nación, en oposición a una simple multitud de animales humanos,
generalmente han sido aceptadas bajo la presión de una tribulación común y bajo una necesidad común de resistencia a la fuerza externa. La idea de la existencia de Inglaterra fue forzada a la heptarquía por los conquistadores daneses y normandos. La idea de la existencia de Francia fue impuesta a los francos, godos y romanos rivales por los unos en la batalla de los Campos Cataláunicos y en la Guerra de los 100 años con Inglaterra. La idea de la cristiandad nació de las persecuciones romanas y maduró con las cruzadas. La idea de la existencia de los Estados Unidos de América fue aceptada y el patriotismo colonial local se hundió solo en la larga guerra de la independencia. La idea de la existencia del Imperio alemán fue adoptada a regañadientes en Alemania del Sur solo después de una lucha contra Francia en camaradería con Alemania del Norte. Lo que podría describir como la concepción literaria de la historia. Al concentrar la atención en las ideas y en la civilización que es su resultado, tiende a perder de vista los movimientos más elementales cuya presión es comúnmente la causa excitante de los esfuerzos en los que se nutren las grandes ideas. Una personalidad repulsiva cumple una valiosa función social al unir a sus enemigos y fue bajo la presión de la barbarie externa que Europa logró su civilización. Por lo tanto les pido que por un momento consideren a Europa y la historia europea como subordinadas a Asia y la historia asiática, ya que la civilización europea es en un sentido muy real el resultado de la lucha secular contra la invasión asiática. El contraste más notable en el mapa político de la Europa moderna es el que presentan la vasta área de Rusia que ocupa la mitad del continente y el grupo de territorios más pequeños ocupados por las potencias occidentales. Desde un punto de vista físico existe por supuesto un contraste similar entre las tierras bajas ininterrumpidas del este y el rico complejo de montañas y valles, islas y penínsulas que juntos forman el resto de esta parte del mundo. A primera vista parecería que en estos hechos familiares tenemos una correlación entre el medio ambiente natural y la organización política tan obvia que apenas merecería ser descrita, especialmente cuando observamos que en toda la llanura rusa se opone un invierno frío a un verano caluroso y las condiciones de la existencia humana se vuelven así aún más uniformes. Sin embargo, una serie de mapas históricos como el que contiene el Atlas de Oxford revelará el hecho de que no solo es una coincidencia aproximada de la Rusia europea con la llanura oriental de Europa un asunto de los últimos 100 años aproximadamente, sino que en todos los tiempos anteriores hubo una reafirmación persistente de una tendencia completamente diferente en la agrupación política. Dos grupos de estados dividían habitualmente el país en sistemas políticos del norte y del sur. El hecho es que el mapa orográfico no refleja el contraste físico particular que hasta hace muy poco controlaba el movimiento y la colonización humana en Rusia. Cuando la cortina de nieve invernal desaparece hacia el norte de la vasta superficie de la llanura, se producen lluvias cuyo máximo se produce en mayo y junio junto al Mar Negro, pero cerca del Mar Báltico y del Mar Blanco se aplaza hasta julio y agosto. En el sur el final del verano es un período de sequía. Como consecuencia de este régimen climático, el norte y el noroeste eran bosques interrumpidos solo por pantanos, mientras que el sur y el sudeste eran una estepa herbosa sin límites con árboles solo a lo largo de los ríos. La línea que separa las dos regiones corría en diagonal hacia el noreste desde el extremo norte de los Cárpatos hasta un punto de la cordillera de los Urales más cercano a su extremo sur que al norte. Moscú se encuentra un poco al norte de esta línea o, en otras palabras, en el lado forestal de la misma. Fuera de Rusia, el límite del Gran Bosque corría hacia el oeste casi exactamente por el centro del istmo europeo que tiene 800 millas de ancho entre los mares Báltico y Negro. Más allá de este, en la Europa peninsular, los bosques se extendían por las llanuras de Alemania. En el norte, mientras que las tierras esteparias del sur se convertían en el gran bastión transilvano de los Cárpatos y se extendían hasta el Danubio a través de lo que ahora son los campos de trigo de Rumania hasta las Puertas de Hierro. Una zona aislada de estepas conocida localmente como pustas, hoy ampliamente cultivada, ocupaba la llanura de Hungría y está rodeada por el borde boscoso de las montañas de los Cárpatos y los Alpes. En todo el oeste de Rusia, salvo en el extremo norte, la tala de los bosques, el drenaje de los pantanos y la labranza de las estepas han modificado recientemente el carácter del paisaje y han borrado en gran medida una distinción que antes era muy coercitiva para la humanidad. La antigua Rusia y Polonia se establecieron enteramente en los claros del bosque. Por otra parte, a través de la estepa han llegado a Europa pueblos con afanes de conquista desde los rincones desconocidos de Asia. Esos pueblos conquistadores han arribado por la puerta entre los montes Urales y el mar Caspio.
Han asolado Europa en todos los siglos desde el V al XVI una notable sucesión de pueblos nómadas. Los hunos, los ávaros, los búlgaros, los magiares, los jázaros, los patzínaks, los cumanos, los mongoles, los calmucos, etc. Bajo Atila los hunos se establecieron en medio de las pustas en el extremo danubiano de las estepas y desde allí asestaron golpes hacia el norte, el oeste y el sur contra los pueblos sedentarios de Europa. Una gran parte de la historia moderna podría escribirse como un comentario sobre los cambios que resultaron directa o indirectamente de estas incursiones. Es muy posible que los anglos y los sajones se vieran obligados a cruzar los mares para fundar Inglaterra en Gran Bretaña a consecuencia de estas conquistas. Los francos, los godos y los provinciales romanos se vieron obligados, por primera vez a luchar hombro con hombro en el campo de batalla de los campos cataláunicos haciendo causa común contra los invasores asiáticos. Las invasiones bárbaras inconscientemente estaban uniendo a la Francia moderna. Venecia se fundó a partir de la destrucción de las ciudades de Aquileia y Padua. El Papa adquirió un prestigio decisivo debido a la mediación exitosa del Papa León con Atila en Milán. Tal fue la cosecha de resultados producida por una nube de jinetes despiadados y sin ideales que barrían la llanura libre de obstáculos como si fuera un golpe del gran martillo asiático que golpeaba libremente a través del espacio vacío. Los hunos fueron seguidos por los ávaros. Como resultado de las campañas de Carlomagno, Austria fue fundada y Viena fue fortificada como una frontera contra ellos. Los magiares llegaron después y con sus incesantes incursiones desde su base esteparia en Hungría aumentaron la importancia del puesto avanzado austríaco, atrayendo así el foco político de Alemania hacia el este hasta el margen del reino. Los búlgaros establecieron una casta gobernante al sur del Danubio y dejaron su nombre en el mapa, aunque su lengua ha cedido el paso a la de sus súbditos eslavos. Tal vez la ocupación más prolongada y eficaz de la estepa rusa propiamente dicha fue la de los jázaros, que fueron contemporáneos del gran movimiento sarraceno. Los geógrafos árabes conocían el Caspio como el mar Jázaro. Al final, sin embargo, llegaron nuevas hordas de Mongolia y durante 2 siglos Rusia en el bosque del norte fue considerada tributaria del caos mongol de Kipchak. Como resultado de esta situación, el desarrollo ruso se vio así retrasado y sesgado en un momento en que el resto de Europa avanzaba rápidamente. Es de notar que los ríos que van de la zona boscosa de Rusia al Mar Negro y al Caspio atraviesan toda la anchura del camino estepario de los nómadas y que de vez en cuando se producen movimientos transitorios a lo largo de sus cauces en ángulo recto con el movimiento de los jinetes. Así los misioneros del cristianismo griego remontaron el río Dnieper hasta la ciudad de Kiev en Ucrania. Del mismo modo que antes los varegos nórdicos habían descendido el mismo río en su camino hacia Constantinopla. Aún antes los godos teutónicos aparecen por un momento en el río Dniester tras haber cruzado Europa desde las orillas del Báltico en la misma dirección hacia el sudeste. Pero estos son episodios pasajeros que no invalidan la generalización más amplia. Durante 1000 años una serie de pueblos a caballo surgieron de Asia a través del amplio espacio entre los montes Urales y el mar Caspio. Atravesaron los espacios abiertos del sur de Rusia y llegaron a Hungría en el corazón mismo de la península europea. Esta invasión moldearon por la necesidad de oponérseles la historia de cada uno de los grandes pueblos que los rodeaban, los rusos, los alemanes, los franceses, los italianos y los griegos bizantinos. El hecho de que estimularan una reacción sana y poderosa en lugar de aplastar a la oposición con un despotismo generalizado se debió al hecho de que la movilidad de su poder estaba condicionada por las estepas y necesariamente cesaba en los bosques y montañas circundantes. Los vikingos eran un grupo rival en cuanto a movilidad de poder y lo hicieron en sus barcos. Los vikingos descendieron de Escandinavia tanto por las costas norte como sur de Europa y penetraron tierra adentro por los ríos. Pero su alcance de acción era limitado, pues en términos generales su poder solo era efectivo en las proximidades del agua. Así, los pueblos sedentarios de Europa se encontraban atrapados entre 2 presiones, la de los nómadas asiáticos del este y en los otros 3 lados la de los piratas del mar. Por su propia naturaleza ninguna de las 2 presiones era abrumadora y por lo tanto ambas eran estimulantes. Es digno de notar que la influencia formativa de los escandinavos solo fue superada en importancia por la de los nómadas, pues bajo su ataque, tanto Inglaterra como Francia dieron grandes pasos hacia la unidad, mientras que las invasiones lograron romper la unidad de Italia.
En épocas anteriores Roma había movilizado el poder de sus pueblos sedentarios por medio de sus caminos, pero los caminos romanos habían caído en declive y no fueron reemplazados hasta el siglo XVIII. Es probable que la invasión una no fuera en modo alguno la primera de la serie asiática. Los escitas de los relatos homéricos y de Heródoto eran probablemente de la misma raza que los habitantes posteriores de la estepa. Los escitas bebían leche de yegua y practicaban obviamente las mismas artes de vida que los habitantes de las estepas. El elemento celta en los nombres de los ríos Don, Donets, Dnieper, Dniester y Danubio puede posiblemente indicar el paso de pueblos de hábitos similares aunque no de raza idéntica. No es improbable que los celtas vinieran simplemente de los bosques del norte como los godos y varegos de una época posterior. Sin embargo, la gran cuña de población que los antropólogos caracterizan como cefálica, braquial empujada hacia el oeste desde el Asia a través de Europa Central hasta Francia es aparentemente intrusiva entre las poblaciones dolicocéfalas del norte, oeste y sur, y es muy probable que haya derivado de Asia. Sin embargo, el significado completo de la influencia asiática sobre Europa no se puede discernir hasta que llegamos a las invasiones mongolas del siglo XV. Pero antes de analizar los hechos esenciales relacionados con ellas es conveniente cambiar nuestro punto de vista geográfico de Europa de modo que podamos considerar el viejo mundo en su totalidad. Es obvio que el corazón de la mayor masa terrestre es probable que sea relativamente seco. Por lo tanto, no nos sorprende encontrar que 2/3 de toda la población del mundo se concentra en áreas relativamente pequeñas a lo largo de los márgenes del gran continente en Europa junto al Océano Atlántico, en las Indias y China, junto a los océanos Índico y Pacífico. Una vasta franja de tierra casi deshabitada, porque prácticamente no llueve, se extiende como el Sahara por todo el norte de África hasta Arabia. África Central y Meridional estuvieron casi tan completamente separadas de Europa y Asia durante la mayor parte de la historia como lo estuvieron las Américas y Australia. De hecho, el límite sur de Europa fue y es el Sahara más que el Mediterráneo porque es el desierto lo que divide al hombre negro del blanco. La masa continental continúa de Eurasia así incluida entre el océano y el desierto mide 21 millones de millas cuadradas, o la mitad de toda la tierra del globo, si excluimos del cómputo los desiertos del Sahara y Arabia. Existen muchos desiertos aislados diseminados por Asia desde Siria y Persia hacia el noreste hasta Manchuria. Pero no hay un vacío continuo que pueda compararse con el Sahara. Por otra parte, Euroasia se caracteriza por una distribución muy notable del drenaje fluvial. En una inmensa porción del centro y norte los ríos han sido prácticamente inútiles para los fines de comunicación humana con el mundo exterior. Los ríos Volga, el Oxus y el Jaxartes desembocan en lagos salados. Los ríos Obi, el Yenisei y el Lena desembocan en el océano helado del norte. Estos son 6 de los ríos más grandes del mundo. Hay muchos arroyos más pequeños pero igualmente considerables en la misma zona como el Tarim y el Helmand que tampoco logran llegar al océano. Así el núcleo de Euroasia aunque moteado con parches de desierto es en general una tierra esteparia que proporciona un pasto extenso aunque a menudo escaso y hay no pocos oasis alimentados por ríos en él. Lo destacable es que el núcleo de Euroasia no está penetrado en absoluto por vías fluviales del océano. En otras palabras, tenemos en esta inmensa zona todas las condiciones para el mantenimiento de una población dispersa pero en conjunto considerable de nómadas que montan a caballo y a camello. Su reino está limitado al norte por una amplia franja de bosques subárticos y pantanos donde el clima es demasiado riguroso excepto en los extremos oriental y occidental para el desarrollo de asentamientos agrícolas. En el este los bosques se extienden hacia el sur hasta la costa del Pacífico en el territorio de Amur y Manchuria. De manera similar en el oeste en la Europa prehistórica el bosque era la vegetación predominante. Así, enmarcadas al noreste, norte y noroeste, las estepas se extienden continuamente a lo largo de 4.000 millas desde las pustas de Hungría hasta el pequeño Gobi de Manchuria y excepto en su extremo más occidental no están atravesadas por ríos que desemboquen en un océano accesible ya que podemos pasar por alto los esfuerzos muy recientes por comerciar con las desembocaduras de los ríos Obi y el Yenisei. En Europa, Siberia Occidental y Turquestán Occidental las tierras esteparias se encuentran bajas en algunos lugares por debajo del nivel del mar. Más al este en Mongolia las estepas se extienden sobre mesetas. Ahí el paso de un nivel al otro a través de las cordilleras inferiores, desnudas y sin escarpaduras del árido corazón del país presenta pocas dificultades.
Las hordas que finalmente cayeron sobre Europa a mediados del siglo XIV reunieron su primera fuerza a 3.000 millas de distancia en las altas estepas de Mongolia. Los estragos causados durante unos pocos años en Polonia, Silesia, Moravia, Hungría, Croacia y Serbia fueron sin embargo solo el resultado más remoto y transitorio de la gran agitación de los nómadas del este asociada con el nombre de Gengis Khan. La Horda de Oro ocupó la estepa de Kipchak desde el mar de Aral, a través del intervalo entre la cordillera de los Urales y el Caspio, hasta el pie de los Cárpatos. Otra horda descendió hacia el sudoeste entre el mar Caspio y el Hindu Kush hacia Persia, Mesopotamia e incluso Siria y fundó el dominio de los Ilkhan. Una tercera horda atacó posteriormente el norte de China conquistando Katai. La India y Mangi, o el sur de China, estuvieron durante un tiempo protegidas por la incomparable barrera del Tíbet cuya eficacia tal vez no tenga comparación en el mundo a excepción del desierto del Sahara y los hielos polares. Pero más tarde en los días de Marco Polo en el caso de Mangi y en los de Tamerlán en el caso de la India el obstáculo de la cordillera del Tíbet fue sorteado. Así sucedió que en este ejemplo típico y bien documentado todas las zonas pobladas del Viejo Mundo sintieron tarde o temprano la fuerza expansiva del poder móvil originado en la estepa. Rusia, Persia, la India y China se convirtieron en tributarias o recibieron dinastías mongolas. Incluso el incipiente poder de los turcos en Asia Menor fue derrotado durante medio siglo. Al igual que en el caso de Europa, en otras tierras marginales de Euroasia hay registros de invasiones anteriores. China tuvo que someterse más de una vez a la conquista desde el norte. La India varias veces a la conquista desde el noroeste. En el caso de Persia, sin embargo, al menos una de las invasiones anteriores tiene una importancia especial en la historia de la civilización occidental. 3 o 4 siglos antes de los mongoles, los turcos selyúcidas, que surgieron de Asia Central, invadieron por esta ruta una inmensa zona de tierra que podríamos describir como la de los 5 mares, Caspio, Negro, Mediterráneo, Rojo y Pérsico. Los turcos selyúcidas se establecieron en Kermán, Hamadán y en Asia Menor y derrocaron el dominio sarraceno de Bagdad y Damasco. Los turcos selyúcidas castigaron con su trato a los peregrinos cristianos en Jerusalén de manera ostensible. Consecuentemente, los reinos cristianos de Europa iniciaron una gran serie de campañas militares conocidas colectivamente como las Cruzadas. Aunque fracasaron en sus objetivos inmediatos, los reinos cristianos de Europa conmovieron y unieron tanto a Europa que podemos considerarlos el comienzo de la historia moderna. Las cruzadas son otro ejemplo sorprendente del avance europeo estimulado por la necesidad de reaccionar contra la presión procedente del corazón de Asia. La concepción de Euroasia a la que llegamos es la de una tierra continua rodeada de hielo al norte y de agua en el resto. Euroasia mide 21 millones de millas cuadradas o más de 3 veces la superficie de Norteamérica o más del doble de la superficie de Europa. Euroasia no tiene vías fluviales accesibles al océano. Pero por otra parte, excepto en el bosque subártico, las tierras de Euroasia son en general favorables a la movilidad de jinetes y camelleros. Al este, sur y oeste de este corazón hay regiones marginales dispuestas en una vasta medialuna accesibles a los navegantes. Según la conformación física, estas regiones son 4 en número. Y no es poco notable que de manera general coincidan respectivamente con las esferas de las 4 grandes religiones, el budismo, el brahmanismo, el maometismo y el cristianismo. Las 2 primeras son las tierras monzónicas orientadas una hacia el Pacífico y la otra hacia el Océano Índico. La cuarta es Europa, regada por las lluvias atlánticas procedentes del oeste. Estos 3 países, que juntos miden menos de 17 millones de kilómetros cuadrados, albergan a más de 1.000 millones de personas o 2/3 de la población mundial. El tercero, que coincide con la tierra de los 5 mares o, como se lo suele llamar, el Oriente Próximo, está en gran medida privado de humedad por la proximidad de África y salvo en los oasis está por lo tanto escasamente poblado. En cierta medida comparte las características tanto de la franja marginal como de la zona central de Euroasia. El Oriente Próximo en general carece de bosques y está salpicada de desierto, por lo que es adecuada para las actividades de los nómadas. Sin embargo, es predominantemente marginal pues los golfos marinos y los ríos oceánicos la abren al poder marítimo y permiten el ejercicio de dicho poder desde allí.
En consecuencia, periódicamente a lo largo de la historia hemos tenido aquí imperios que pertenecen esencialmente a la serie marginal basados en las poblaciones agrícolas de los grandes oasis de Babilonia y Egipto y en libre comunicación fluvial con los mundos civilizados del Mediterráneo y las Indias. Pero, como era de esperar, estos imperios han estado sujetos a una serie de revoluciones sin precedentes. Algunas de estas revoluciones son debidas a las incursiones escitas, turcas y mongolas desde Asia Central, otras al esfuerzo de los pueblos mediterráneos por conquistar las rutas terrestres desde el Océano Occidental al Oriental. Este es el punto más débil del cinturón de las civilizaciones primitivas, pues el istmo de Suez dividía el poder marítimo en oriental y occidental, y las áridas tierras de Persia que avanzaban desde Asia Central hasta el Golfo Pérsico brindaban una oportunidad constante para que el poder nómada atacara hasta la orilla del océano, dividiendo a la India y China, por un lado, del mundo mediterráneo, por el otro. Siempre que los oasis de Babilonia, Siria y Egipto estaban débilmente controlados, los pueblos esteparios podían utilizar las mesetas abiertas de Trán y Asia Menor como puestos avanzados desde donde atacar a través del Punjab hacia la India, a través de Siria hacia Egipto, y por el puente roto del Bósforo y los Dardanelos hacia Hungría. Viena se encontraba en la puerta de entrada a la Europa interior, resistiendo las incursiones nómadas, tanto las que llegaban por la ruta directa a través de la estepa rusa como las que llegaban por la ruta circular al sur de los mares Negro y Caspio. Aquí hemos ilustrado la diferencia esencial entre el control sarraceno y el control turco del Oriente Próximo. Los sarracenos eran una rama de la raza semítica, esencialmente pueblos del Éufrates y del Nilo, y de los oasis más pequeños de la Baja Asia. Los sarracenos crearon un gran imperio valiéndose de las dos movilidades que permitía su tierra, la del caballo y el camello por un lado y la del barco por el otro. En diferentes épocas sus flotas controlaron tanto el Mediterráneo hasta España como el Océano Índico hasta las Islas Malayas. Desde su posición estratégicamente central entre los océanos oriental y occidental intentaron la conquista de todas las tierras marginales del Viejo Mundo, imitando a Alejandro y anticipándose a Napoleón. Incluso podían amenazar las tierras esteparias. Completamente distintos de Arabia, como de Europa, la India y China, eran los paganos turanios del corazón cerrado de Asia, los turcos que destruyeron la civilización sarracena. La movilidad por el océano es el rival natural de la movilidad del caballo y del camello en el corazón del continente. La navegación por los ríos fue por algún tiempo la base de la civilización, como se puede ver en la de China con el río Yangtze, en la de la India con el río Ganges, la de Babilonia con el río Éufrates, la de Egipto con el río Nilo. La navegación por el Mediterráneo, por el mar, fue la base de lo que se ha llamado la etapa talásica de la civilización. El dominio de la navegación el mar consolidó el poder de los griegos y los romanos. A su vez los sarracenos y los vikingos dominaron gracias a la navegación por las costas oceánicas. El resultado importantísimo del descubrimiento de la ruta del Cabo hacia las Indias fue conectar las navegaciones costeras oriental y occidental de Euroasia, aunque fuera por una ruta tortuosa, y así neutralizar en cierta medida la ventaja estratégica de la posición central de los nómadas esteparios, presionándolos por la retaguardia. La revolución iniciada por los grandes marineros de la generación colombina dotó a la cristiandad de la más amplia movilidad de poder posible sin llegar a la movilidad alada. El océano único y continuo que envuelve las tierras divididas e insulares es por supuesto la condición geográfica de la unidad definitiva en el dominio del mar y de toda la teoría de la estrategia y la política navales modernas, tal como la expusieron escritores como el capitán Alfred Sayer Mahan y el señor Spencer Wilkinson. El efecto político general del dominio de los mares fue invertir las relaciones entre Europa y Asia, pues mientras que en la Edad Media Europa estaba enjaulada entre un desierto infranqueable al sur, un océano desconocido al oeste y desiertos helados o boscosos al norte y noreste, y en el este y sureste estaba constantemente amenazada por la movilidad superior de los jinetes y los camellos. Con el dominio de los mares, Europa emergió al mundo multiplicando por más de 30 la superficie marina y las tierras costeras a las que tenía acceso y envolviendo su influencia alrededor del poder terrestre euroasiático que hasta entonces había amenazado su propia existencia. Se crearon nuevas Europas en las tierras vacías descubiertas en medio de las aguas. Lo que Gran Bretaña y Escandinavia fueron para Europa en tiempos anteriores lo han sido ahora para América y Australia. En cierta medida incluso el África transsahariana para Euroasia. Gran Bretaña, Canadá, Estados Unidos, Sudáfrica, Australia y Japón son ahora un anillo de bases exteriores e insulares para el poder marítimo, y el comercio inaccesibles para el poder terrestre de Euroasia. Pero el poder terrestre sigue vigente, y los acontecimientos recientes han aumentado su importancia.
Los pueblos marítimos de Europa Occidental han cubierto el océano con sus flotas, se han establecido en los continentes exteriores y, en mayor o menor grado, han hecho tributarios los márgenes oceánicos de Asia. A su vez Rusia ha organizado a los cosacos y, saliendo de sus bosques del norte, ha vigilado la estepa enviando a sus propios nómadas al encuentro de los nómadas tártaros. El siglo Tudor, que vio la expansión de Europa Occidental por el mar, también vio el poder ruso llevado desde Moscú a través de Siberia. La ofensiva de los jinetes hacia el este a través de Asia fue un acontecimiento casi tan cargado de consecuencias políticas como el paso del Cabo, aunque los dos movimientos permanecieron separados durante mucho tiempo. Probablemente una de las coincidencias más sorprendentes de la historia es que la expansión de Europa hacia el mar y hacia la tierra haya continuado en cierto sentido la antigua oposición entre romanos y griegos. Pocos grandes fracasos han tenido consecuencias de mayor alcance que el fracaso de Roma en la latinización de los griegos. Los teutones fueron civilizados y cristianizados por los romanos, mientras que los eslavos fueron civilizados y cristianizados por los griegos. Fueron los teutones romanos quienes en épocas posteriores se embarcaron en el océano. Fueron los greco-eslavos quienes cabalgaron por las estepas y conquistaron a los turanios. Así pues, la potencia terrestre moderna difiere de la potencia marítima no menos en el origen de sus ideales que en las condiciones materiales de su movilidad. Tras la estela de los cosacos, Rusia ha salido sana y salva de su anterior aislamiento en los bosques del norte. Tal vez el cambio de mayor importancia intrínseca que tuvo lugar en Europa en el siglo pasado fue la migración hacia el sur de los campesinos rusos, de modo que mientras que antes los asentamientos agrícolas terminaban en el límite de los bosques, el centro de la población de toda la Rusia europea se encuentra ahora al sur de ese límite, en medio de los campos de trigo que han sustituido a las estepas más occidentales. La ciudad de Odessa ha adquirido importancia en este aspecto con la rapidez de una ciudad norteamericana. Hace una generación el vapor y el canal de Suez parecían haber aumentado la movilidad del poder marítimo en relación con el terrestre. Los ferrocarriles actuaban principalmente como canales de suministro del comercio oceánico. Pero ahora los ferrocarriles transcontinentales están transformando las condiciones del poder terrestre y en ninguna parte pueden tener un efecto tan grande como en el corazón cerrado de Euroasia, en vastas áreas en las que no había ni madera ni piedra accesible para construir caminos. Los ferrocarriles obran mayores maravillas en la estepa porque reemplazan directamente la movilidad de los caballos y los camellos, habiéndose omitido aquí la etapa de desarrollo de la carretera. En materia de comercio no debe olvidarse que el tráfico marítimo, por más barato que sea, suele implicar 4 manipulaciones de las mercancías: en la fábrica de origen, en el muelle de exportación, en el muelle de importación y en el almacén interior para la distribución al por menor. Mientras que la carga transportada en ferrocarril continental puede circular directamente desde la fábrica exportadora hasta el almacén importador. Así, el comercio marítimo marginal tiende en igualdad de condiciones a formar una zona de penetración alrededor de los continentes cuyo límite interior está marcado aproximadamente por la línea a lo largo de la cual el coste de 4 manipulaciones, el flete oceánico y el flete ferroviario desde la costa vecina, es equivalente al coste de 2 manipulaciones y el flete ferroviario continental. Se dice que los barcos ingleses y alemanes compiten en tales términos a mitad de camino de Lombardía. Los ferrocarriles rusos tienen un recorrido de 6.000 millas desde la ciudad de Wirbayen en el oeste hasta la ciudad Vladivostok en el este. El ejército ruso en Manchuria es una prueba tan significativa de su poderío terrestre móvil como lo fue el ejército británico en Sudáfrica de su poderío marítimo. Es cierto que el ferrocarril transiberiano sigue siendo una única y precaria línea de comunicación, pero no pasará mucho tiempo antes de que toda Asia esté cubierta de ferrocarriles. Los espacios dentro del Imperio ruso y Mongolia son tan vastos y sus potencialidades en materia de población, trigo, algodón, combustible y metales son tan incalculablemente grandes que es inevitable que se desarrolle allí un vasto mundo económico, más o menos separado, inaccesible al comercio oceánico. Al considerar este rápido repaso de las corrientes más amplias de la historia, ¿no se hace evidente una cierta persistencia de las relaciones geográficas? ¿No es la región pivote de la política mundial esa vasta área de Euroasia que es inaccesible a los barcos pero que en la antigüedad estaba abierta a los nómadas a caballo y que hoy está a punto de ser cubierta por una red de ferrocarriles? Aquí se han dado y se dan las condiciones para una movilidad del poder militar y económico de gran alcance y sin embargo de carácter limitado. Rusia reemplaza al Imperio mongol. Su presión sobre Finlandia, Escandinavia, Polonia, Turquía, Persia, India y China reemplaza las incursiones centrífugas de los hombres de las estepas. En el mundo en general, Rusia ocupa la posición estratégica central que tenía Alemania en Europa.
Rusia puede atacar por todos lados, y ser atacada por todos lados salvo el norte. El pleno desarrollo de su moderna movilidad ferroviaria es solo una cuestión de tiempo. Tampoco es probable que una posible revolución social altere sus relaciones esenciales con los grandes límites geográficos de su existencia. Reconociendo sabiamente los límites fundamentales de su poder, los gobernantes de Rusia se han separado de Alaska. Es una ley política para Rusia no poseer nada en el extranjero como para Gran Bretaña tener la supremacía en el océano. Fuera de la zona de pivote, en una gran medialuna interior, se encuentran Alemania, Austria, Turquía, India y China. En una medialuna exterior se encuentran Gran Bretaña, Sudáfrica, Australia, Estados Unidos, Canadá y Japón. En la situación actual del equilibrio de poder, el estado pivote, Rusia, no es equivalente a los estados periféricos. Estados Unidos se ha convertido recientemente en una potencia oriental que afecta al equilibrio europeo no directamente sino a través de Rusia. Estados Unidos construirá el Canal de Panamá para poner a disposición en el Pacífico sus recursos del Mississippi y del Atlántico. Desde este punto de vista, la verdadera división entre el este y el oeste se encuentra en el Océano Atlántico. El desequilibrio de poder a favor del estado pivote, que se traduciría en su expansión sobre las tierras marginales de Euroasia, permitiría el uso de vastos recursos continentales para la construcción de flotas, y el imperio del mundo estaría entonces a la vista. Esto podría suceder si Alemania se aliara con Rusia. La amenaza de un acontecimiento de ese tipo, por tanto, haría que Francia se aliara con las potencias de ultramar. Francia, Italia, Egipto, India y Corea se convertirían en otras tantas cabezas de puente donde las armadas extranjeras apoyarían a los ejércitos para obligar a los aliados a desplegar fuerzas terrestres e impedirles concentrar toda su fuerza en flotas. En menor escala, eso fue lo que logró el duque de Wellington desde su base marítima en Torres Vedras durante la Guerra Peninsular. ¿No podría resultar esta, al final, la función estratégica de la India en el sistema imperial británico? ¿No es esta la idea subyacente a la concepción del señor Leo Amery de que el frente militar británico se extiende desde el Cabo a través de la India hasta Japón? El desarrollo de las vastas potencialidades de Sudamérica podría tener una influencia decisiva sobre el sistema. Podría fortalecer a los Estados Unidos o, por otra parte, si Alemania desafiara con éxito la doctrina Monroe, podría separar a Berlín de lo que tal vez podría describir como una política de pivote. Las combinaciones particulares de poder que se equilibren no son importantes. Mi opinión es que desde un punto de vista geográfico es probable que roten alrededor del estado pivote. El estado pivote siempre es probable que sea grande, pero con una movilidad limitada en comparación con las potencias marginales e insulares circundantes. He hablado como geógrafo. El equilibrio real del poder político en un momento dado es, por supuesto, el producto por una parte de las condiciones geográficas tanto económicas como estratégicas y por otra del número relativo, la virilidad, el equipamiento y la organización de los pueblos en pugna. En la medida en que se calculen con precisión estas cantidades, es probable que podamos ajustar las diferencias sin recurrir a las armas. Y las cantidades geográficas en el cálculo son más mensurables y más constantes que las humanas. Por lo tanto, deberíamos esperar que nuestra fórmula se aplique por igual a la historia pasada y a la política actual. Los movimientos sociales de todos los tiempos han girado en torno a las mismas características físicas, pues dudo de que la desecación progresiva de Asia y África, incluso si se demostrara, haya alterado vitalmente en tiempos históricos el entorno humano. La marcha del imperio hacia el oeste me parece que ha sido una breve rotación del poder marginal alrededor del borde sudoeste y oeste del área central. Las cuestiones del cercano, medio y lejano oriente se refieren al equilibrio inestable de los poderes internos y externos en aquellas partes de la media luna marginal donde el poder local es, en la actualidad, más o menos insignificante. En conclusión, conviene señalar expresamente que la sustitución del control de Rusia por algún nuevo control de la zona interior no reduciría la importancia geográfica de la posición de pivote. Si, por ejemplo, los chinos fueran organizados por los japoneses para derrocar al imperio ruso y conquistar su territorio, podrían constituir el peligro amarillo para la libertad del mundo simplemente porque añadirían un frente oceánico a los recursos del gran continente. Una ventaja que hasta ahora se le ha negado al inquilino ruso de la región de pivote.